Prudencia, una producción de Intelivoz. ¡Pal carajo! El flaco Carlos le decía al teniente Mario Conde: «No le des más vueltas a la vida, es así y pal carajo». Ello sucedía en Pasado Perfecto, la primera entrega que Leonardo Padura escribió sobre el policía cubano. Y es que, efectivamente, los aires de la vida soplan pocas veces a nuestro gusto. Se trata de ponernos a sotavento, dejar que esos vientos nos empujen y olvidarnos de seguir el rumbo que hubiéramos deseado seguir. Digo esto a colación de que la mayor parte de las veces he sido empujado en una dirección u otra. Mis deseos no siempre han tenido mucho que ver con el camino seguido. Ríanse, pero es que yo hubiera querido ser cantaor de flamenco, guitarra de rock o inspector de homicidios. Y aquí estoy, sin saber muy bien lo que he sido y solo siendo consciente de que no he alcanzado ninguna de las 3 profesiones indicadas. ¡Pal carajo! Con un inicio como este, se preguntará el lector: ¿de qué va a escribir este tipo hoy? Pues el asunto es que, ya que no pude ser inspector de homicidios, hablaré de mis personajes literarios favoritos en ese ámbito. Ya he dicho en innúmeras ocasiones que la novela negra es uno de mis géneros literarios favoritos. Y más allá de los precursores, Hammett o Chandler, hay una serie de clásicos más modernos que han creado policías icónicos para muchos de sus lectores. Y digo clásicos, porque si tuviera que hablar del ejército de literatos que en la actualidad tratan el género, no tendría espacio suficiente ni en 1 ni en 1000 artículos. Por orden temporal, comenzaré con Pepe Carballo, aquel sardónico detective privado, creado por el insigne Manolo Vázquez Montalbán, el gran padre de la novela negra moderna y en quien se han inspirado casi todos los que practican hoy el género. Carballo era un personaje quizá demasiado literario y, por ende, menos de carne y hueso que otros de los que hablaré después. Ex militante del PCE, ex agente de la CIA, amante y cultivador de la gastronomía. Con él, además de muchas horas de placer lector, obtuve algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la receta del arroz con sardinas al estilo de Águilas, Murcia. Allá por mediados de los 80, yo tenía alrededor de 25 años y andaba leyendo a Carballo en La Rosa de Alejandría, y hete aquí que me encuentro con la receta. Este fue el comienzo de mi aventura con los arroces. Yo era un jovencito indocumentado culinario que apenas sí sabía freír un huevo y me dio por hacer esta receta. Desde entonces, la he hecho centenares de veces, aportándole solo algún pequeño cambio, como es el de declinar el uso de una pastilla de caldo. Yo empleo mis cubitos de fumet que congelo cuando lo hago, y para esto uso una cantidad muy ligera a fin de que el caldo de pescado no se sobreponga demasiado al sabor general. Por lo demás, sigo la receta del maestro y la verdad es que suele quedar aceptable. Al menos los comensales no se quejan. Véase el giro conceptual tan relevante. De Carballo, uno de mis héroes literarios, lo mejor que he sacado es una receta. Por lo demás, su vida es demasiado estrambótica y, por tanto, muy distante de la mía. Sus afines, Charo, Biscúter, Bromuro, difícilmente podrían formar parte de mi vida. Quizás solo su gestor Enric Fuster, con quien comparte, además de facturas, las habilidades culinarias. En él, no puedo dejar de ver reflejado, al que fue el mío durante muchos años, mi gran amigo Manolo Barranco. Pero pasemos al siguiente, Wallander, el tremendo policía sueco creado por Henning Mankell. En él ya comienzo a ver muchas más cosas en las que reflejarme, aunque todavía está muy lejano a mí. Con Wallander, la novela negra deja de estar ya ceñida al ámbito de los crímenes y su investigación. Se comienza, en cambio, a darle relevancia a la vida del policía. Preocupaciones como si come demasiadas hamburguesas y el deterioro de su salud que ello supone. También el drama de su padre enfermo, su divorcio, el amor por su hija, el convenio colectivo de la policía sueca, todo un conjunto de elementos que lo traen a la vida real. Con Wallander, el policía pierde un poco el perfilado literario de Carballo y, por tanto, el probable acartonamiento de aquel. Digamos que el sueco es más real que el gallego. Sin embargo, también Wallander está algo alejado de mí. Supongo que por la distancia geográfica. Para un español no es fácil verse reflejado en un sueco, por más que muchos de sus elementos vitales sean muy similares a los nuestros. Resulta más sencillo sentirse cerca de otro español como Carballo o de un cubano como el Conde.
Seguiremos con Hieronymus Harry Bosch, el policía de Los Ángeles, creado por Michael Connelly. Quizá con él estemos ante uno de los más usuales personajes literarios del thriller actual. Alguien con un pasado militar en Vietnam, algo díscolo respecto a la disciplina policial. Amante del jazz, divorciado viudo y con una hija que forma parte, de forma importante, en su vida. Muy reseñable el hecho de que el personaje haya saltado de la literatura a la ficción cinematográfica, y lo ha hecho con 2 series, protagonizadas por Titus Welliver y producidas por el mismo actor y por el propio Michael Connelly. Reconozco que al principio no veía una buena identificación de Titus con mi Bosch imaginario, pero con el tiempo y varias temporadas esto ha cambiado. Las series son magníficas y creo que han recreado de forma magistral el ambiente de las novelas. Connelly es casi de mi edad y por eso el personaje de Bosch y el ambiente de sus novelas me es sumamente familiar. El hecho de que la acción se produzca en esos Estados Unidos tan presentes en nosotros a través de Hollywood no es un dato menor. Pero sigamos, volvamos ahora al Mario Conde con el que comenzamos este artículo. Por cierto, lo primero a indicar es que nada tiene que ver con el Mario Conde exbanquero. El personaje del teniente de la policía de La Habana es un tipo peculiar, que vive una vida bastante desordenada en cuanto a sus hábitos. Trasiega ron, junto con su amigo inválido, el flaco Carlos, y sus únicas comidas decentes son las que le prepara José, la madre de su amigo. Va, además, pasando de una aventura amorosa a otra en las distintas obras donde Leonardo Padura da vida al personaje, rodeado, eso sí, de un buen grupo de amigos que ayudan a conformar su personalidad. El ya mencionado flaco Carlos, Andrés, el conejo, Dulcita, Patricia Wong, Candito el Rojo, el sargento Manuel Palacios, el mayor Rangel y su afición al buen tabaco cubano. En fin, todo un universo que nos sirve para conocer el país y su gente. Sobre todo, Mario es un nostálgico empedernido. Nostálgico de todo. De los tiempos en que el flaco Carlos no era inválido. También de cada una de sus esposas o amantes. De otros tiempos pasados y mejores. En La Habana, ecléctico en materia musical, lo mismo le pone Serrat que los Creedence, aunque para él, la mejor canción de la historia de la música es el Strawberry Fields Forever de los Beatles. Con Mario Conde aprendemos muchas cosas de la Cuba de los últimos 50 años. Padura vive en La Habana, nunca ha querido abandonar el país a pesar de que es sumamente crítico con el régimen. Sus obras son una perfecta guía de cómo es la vida en Cuba. Con él amplié gozosamente mi vocabulario del español allende el océano, con palabras como asere, jeva, jimagua, pepilla, javeo. Terminaré por hoy con Rubén Bevilacqua, el guardia civil pergeñado por Lorenzo Silva. De Vila, apodo que emplea para que nadie tenga que aprenderse su enrevesado apellido, me quedan muchas cosas. Su origen uruguayo, su innegociable sentido del deber, su pertinaz apego al trabajo, sin límite horario alguno, pero sobre todo su visión social de la España actual, aquella en la que el autor y yo hemos vivido. La edad y los amigos comunes no son un hito menor en este camino. Lorenzo es 8 años más joven que yo, pero son tan pocos que nos ha tocado vivir unas mismas realidades. Por otro lado, está nuestro común amigo José Caro, un pedazo de guardia civil que asesora a Lorenzo en sus novelas, y que, por tanto, me deja una mayor cercanía con el literato y su personaje. También me impacta la buena relación con su hijo, con quien comparte visionados de series, comidas, espacios temporales e, incluso con el tiempo, profesión. Ya que no pude ser policía de homicidios, quiero tomar de cada uno de estos personajes lo que me asemeja a ellos. De Carballo, la exmilitancia en el Partido Comunista y la afición culinaria. En Wallander, su preocupación por un envejecimiento saludable a la vez que el gusto por las hamburguesas. De Bosch, la afición al jazz y una cierta rebeldía frente a lo establecido. Con Mario Conde no dejo de coincidir en el aprecio por el ron, sin sus excesos, su eclecticismo musical y su permanente nostalgia por todo. Y de Vila, todo, lo que incluye su visión de nuestro país, su ideario sociopolítico, su sentido del deber, el hecho de trabajar sin límite. Además, por supuesto, del amor y la cercanía con su hijo. Dejo aquí ya esta selección de clásicos. Espero que se me disculpe no haber mencionado ninguna autora o personaje femeninos. Conste que disfruto a lo grande leyendo a Berna González Arbur.
y su comisaria María Ruiz, con Noemí Trujillo y su inspectora de homicidios Manuela Maurí. También con la menos conocida Mercedes Aguirre y su inspectora Clara Valentín. Sin descartar a la inspectora Indira Ramos de Santiago Díaz, donde encuentro una personalidad que me recuerda constantemente a mi hijo, y, como no, con Elena Blanco, la líder de la brigada del BAC en las novelas de Carmen Mola. He querido resaltar algo más a los clásicos porque quería mencionar lo que de ellos hay en mí. Y siempre, como hombre, encuentro más parecidos razonables con otros hombres que con mujeres. Por más que algunos títulos con los que más he disfrutado últimamente hayan sido con los de Carmen Mola o Santiago Díaz. Hoy no están aún entre los clásicos de la novela negra, pero no me cabe duda que con el paso del tiempo lo estarán. Arte de Prudencia. Una producción de Intelivoz.